de entrada, profe, el reconocimiento, su trabajo quedó plasmado y además nos ganó a varias teorías que antes de eran enjuiciadas y que después se fueron del lado suyo. Bienvenido, profe. Muy buenas tardes, un saludo especial para toda la mesa de trabajo, el Supercombo del Deporte, a todos los oyentes y a ustedes que han tenido la paciencia para esperar esta nota por diferentes compromisos que he tenido. Mil gracias por esa distinción. Creo que como bien hace referencia, hace parte de un todo. El todo son los deportistas, son los dirigentes, son los clubes, son ustedes también que a través de todos los medios se da a conocer el trabajo que se viene desarrollando. Y como siempre lo reitero, aquí no es de destacar la labor de uno, sino del reconocimiento, el valor al trabajo y al trabajo del equipo de un país. Sí, profe, además, desde la época Pekerman, no veíamos a las ciudades y al país volcarse en torno a su selección. Y de las menores, desde la de Lara, de Pereira, sí. ¿no? De esa época, no veíamos a una afición tan apegada a su selección de tanto respaldo. Más allá de los 2 primeros partidos en Cali, en los que yo no sé si usted esté de acuerdo, pero vimos algunas debilidades que como que no nos terminaba de cerrar. Después el equipo se disparó y tuvo un carácter, tuvo unas cosas emocionales que le transmitió a la gente. Y sé que pues usted también tiene que ver en eso. ¿Cómo lo logró, profe? ¿Cómo lo logró y cómo se fue haciendo ese camino? Sí, creo que era uno de los aspectos que siempre nos trazamos como objetivo que tenía el equipo, y era nuevamente volver a recuperar el amor del país por la selección nacional, por la situación que habíamos vivido todos, el no haber estado en el último mundial. Para nosotros fue un golpe muy duro desde la parte profesional, y sabíamos de la gran responsabilidad por ser la primera selección que iba a estar representando al país en un certamen donde iba a tener mucha difusión y aparte de eso en nuestro país, que fue uno de los factores que al comienzo para nosotros fue determinante. El ser locales en algunos casos siempre va a favorecer, pero existen otros factores externos que los deportistas siempre, mientras van entrando en la competencia, el poder dar ese primer golpe de autoridad, y en este caso nosotros con una victoria, poder tener un poco más de tranquilidad y ir partido a partido, mostrando y ratificando lo que se había construido durante todo ese tiempo de preparación. Usted en el recorrido del suramericano fue arreglando las cargas, digamos así, fue acomodando el equipo, algunos que de pronto con que arrancó en la formación no le dieron y usted se rebuscó la manera de acomodarlos. El momento más complicado para usted pudo haber sido la salida de Durán, el atacante, profe, porque hasta el final con el muchacho Cabezas fue que encontró ahí más o menos alguna solución. Sí, puede ser uno de los factores, aunque nosotros tuvimos diversas situaciones que, como en otro momento lo he manifestado, nosotros planificamos los partidos teniendo en cuenta y conociendo nuestra nómina. Por eso de la primera a la tercera fecha prácticamente habíamos utilizado el 97% de la nómina. Solamente nos faltaba un jugador de campo y los 2 porteros que estaban siempre a la espera de poder entrar a competir. Luego nos ocurren eventos como el caso de John, donde faltando prácticamente un día y medio para iniciar la competencia, infortunadamente lo perdemos, siendo pues un jugador importante para nosotros por lo que representaba en el frente de ataque, por su potencial y su actualidad. Luego el que aparecieran factores externos, como es normal en los suramericanos, pero pues de pronto yo hablo de la experiencia que me ha tocado ahora, saber de que habían alrededor de 400 de scout en Cali acreditados para venir a ver todo el suramericano, los jugadores,
y los jugadores sabiendo de que al final tienen, por más de que se aíslen de la comunicación, siempre van a recibir llamadas, ya sea de sus familiares, de gente cercana a ellos que empiezan a transmitir mensajes de que pueden ir, venir, salir, no salir, y lo vivimos después con la salida de uno en plena competencia, cosa que yo nunca había vivenciado, y eso también fue un factor con el cual nosotros debíamos convivir, porque al día siguiente no sabía cuál era el próximo a irse. Entonces, con toda esa planificación, fue importante lo que fuimos construyendo como equipo, esa unidad, en saber que todos éramos importantes, de que todos nos necesitábamos. En el momento que nos tocara esa oportunidad de competir, debíamos aprovechar la oportunidad al máximo porque iba a estar para todos. Oiga, profe, ayer usted fue tendencia en redes. Usted ganó el cupo al Mundial y a los Panamericanos sin Tomás Ángel. Pero anoche Ángel hizo 2 goles y usted volvió a hacer tendencia, profe. Volvió a hacer tendencia. Entonces yo sí, usted entenderá que este mundo del fútbol y de la profesión de ustedes es así. Entonces yo no sé si usted quiere decir algo con respecto a ese manido tema, que pues, para mí está claro, usted no lo llevó por sus razones particulares, que no tienen que ver con nada personal, que es lo primero que hay que descartar, y después encontró el equipo sin él, ¿cierto? Inclusive sin Caraballo, que ayer también lo vimos, profe, y siguen las mismas, desaparecido en combate, jugando con Barranquilla ante el Deportivo Cali. Entonces, yo no sé, lo digo más por la curiosidad, porque el país espera a que un jugador, después de 300 partidos, meta 2 goles para decir que usted no tenía razón en dejarlo por fuera. No, yo creo que lo que hay que destacar ahora es que en la medida en que nuestros jugadores compitan, que es uno de los factores por los cuales muchos no son tenidos en cuenta, porque es la única manera de nosotros poder evaluar y que sean visibles es a través de la competencia. Pero ver por lo menos ayer el suceso de Tomás, nosotros no somos ajenos a conocer la capacidad que tiene él como jugador, por eso en algunos casos fue incluido en diversas convocatorias, uno no puede desconocer su capacidad, pero ya después las decisiones son del grupo de trabajo, el por qué se tienen en cuenta y por qué no. Así como quizás en algún momento no están, también en otro momento éramos cuestionados porque estaban. Entonces al final siempre o va a quedar faltando uno o van a sobrar. Y en este caso yo creo que lo más importante es que vemos de que se puede recuperar un jugador y que, como siempre lo hemos manifestado, la selección es una casa de puertas y ventanas abiertas para todos, y el que esté en un rendimiento apropiado y que se ajuste a las formas y maneras que nosotros queremos transmitir dentro de este grupo, podrá ser parte de ella. ¿Eso quiere decir entonces que lo va a llamar a un microciclo, a partidos de amistosos? ¿Están abiertas las puertas? No, pero déjeme preguntarle. No, pero es que eso, si usted eso lo acaba de decir pregúntele él. Usted, pues, eso lo acaba de decir. Pregúntele usted eso lo acaba de decir él. Hágale. ¿O no, profe? ¿Están abiertas las puertas? ¿Eso es? Sí, total. O sea, es que yo no le voy a cerrar las puertas a ningún chico en la selección porque no me corresponde. Profe. El hecho de que esté no... Profe, pero es que eso, sí. Eso lo sabemos todos, hasta mi madrina Lucrecia, que la selección Colombia está abierta para todos los chicos menores de 20 años, eso lo conoce todo el mundo, sí. Pero puntual, ¿va a llamar a Tomás Ángel? ¿Lo va a llamar? ¿Lo va a acercar a los partidos de entrenamiento, de preparación al Mundial o descartado totalmente? No puede, por eso hablo de que las puertas están abiertas para todos, ya nos tomaremos el tiempo para la próxima convocatoria que sería en el mes de marzo, ver la actualidad de todos y cada uno de ellos, la base que tenemos hoy que es muy sólida y mirar cuáles son los que van a empezar a complementar de cara al Mundial, porque hoy hablamos de que está y yo puedo querer llamarlo mañana, pero esto es fútbol y mañana, Dios permita, no vaya a ocurrir, se lesiona alguno de los jugadores y cómo no vamos a atender a eso. Entonces yo creo que nosotros ya estamos desde el día lunes haciendo la tarea en los estadios, visitando a los jugadores, siguiendo su actualidad, su presente y saldrá la convocatoria en el día que corresponda con algunos jugadores y luego tendremos la oportunidad de 3 ciclos más para poder llevar hasta sumar la lista definitiva. Lo que sí es cierto. Valor a su pregunta sobre Ángel. Profe, porque está definido
que los clubes, si quieren o si no quieren, no prestan a los jugadores. Por lo tanto, Durán es muy posible que no vaya a ser prestado a la selección, que era la gran esperanza. Ahora viene el Mundial, entonces ahora sí va a estar Durán, entonces salvada la patria. Resulta que eso quedará a la voluntad y a la gestión de la federación. ¿En el Mundial? Para que los presten para el Mundial. Por lo tanto, eso sí hace que la búsqueda de nuevos nombres, profe, que usted no lo puede ratificar, la búsqueda de nuevos nombres, usted casi que va a tener que armar otra sin Puerta, sin Luna, sin no sé quién, si no los prestan a esos jugadores, usted casi que le toca rebuscarse otra selección. Sí, eso es un valor agregado que no se puede ocultar. Con algunos de los clubes ya se ha hablado, estamos esperando es el documento formal y escrito que realmente comprometa a ambas partes y que igual existe la disposición de cederlos para ese momento. Y más cuando hay unas ligas que ya han terminado su competencia, entonces creeríamos que no va a haber problema, como hasta ahora se vienen adelantando las gestiones. Y lo otro es pues que sumar jugadores nuevos, yo creo que va a ser muy difícil. Nosotros sí conocemos una base amplia de jugadores, de hecho ya han estado y han hecho parte de microciclos y de partidos preparatorios, y yo creo que de ahí sí saldrían los 2, 3 máximo que podrían sumarse a los requerimientos que hoy necesita este grupo. Y en ese 2 o 3 están fijos Asprilla y Durán. Sí. Qué buena noticia. Correcto. Yo sinceramente pensé que por ser mundial iba a ser una obligación de los clubes. Sinceramente lo pensé. Por obligación, sí, exacto. Sí. Profesor Héctor Fabio, con el saludo cordial, Luis Alfonso Moreno. Yo quiero hablar de Puerta. Puerta hasta antes de esta selección, pues era uno más de los colombianos que todos los días madruga a trabajar. Y en ese orden de ideas, pues usted lo trae a la selección y se catapulta como una de las grandes figuras y de los elementos gratamente positivos que deja para futuro. Quisiera que nos hablara de eso, cómo lo acercó, dónde lo había visto, qué información tenía de Puerta para usted jugársela con él y ser un éxito, como en efecto sucedió con él. Bueno, a Gustavo lo referenciamos de su presente, que era en el Bogotá, era uno de los jugadores de la edad que más competía en el torneo del fútbol profesional colombiano, al lado de Manyoma, de Cortuluá. Siempre tenían esa continuidad en sus clubes, tuvieron la posibilidad de competir, y desde la primera convocatoria que lo llevé sin tener la dimensión que hoy alcanzó a lograr, porque hizo parte él como jugador, como persona, que quiso sobresalir y destacarse, y por eso siempre se impuso ante todos sus compañeros con un liderazgo que se fue ganando poco a poco con su sencillez, con su humildad y con su dedicación y la manera como competía. Eso creo que fue uno de los valores agregados de Gustavo y de sus compañeros, porque siempre insistimos mucho desde el primer cuadrangular que tuvimos en México, que el equipo debía saber competir y tenía que tener el carácter para trascender, y así lo fuimos haciendo. Y luego Gustavo, no solamente el suceso que tuvo ahora, sino que si ustedes ven todo lo que ha sido estos 15 microciclos que hemos tenido, siempre fue constante su nivel. En Toulon, que fue uno de los torneos que quizás tuvo más visibilidad, volvió y se destacó. Luego vamos a los Juegos a los ODESUR en Paraguay, y nuevamente vuelve y se destaca y se seguía consolidando día a día. Luego tiene la oportunidad de hacer un ciclo con la selección absoluta, entonces eso le va generando más responsabilidades y mucho más compromiso a él. Poncho, finalmente, por favor, la última pregunta. Gracias, Flaco. Gracias al profe Cárdenas por estos minutos. Profe, quizás ahorita con cabeza fría, en su descanso, ha vuelto a ver algunos partidos del Suramericano. Quizás el punto de inflexión para todos para pelear el título fue aquel partido con Uruguay. ¿Por qué perdimos ese partido, profe? Y si de pronto la sensación de que el único equipo que le sacó puntos al campeón fue Colombia, si de pronto es gratificante, o si quizás le quedó la sensación contraria, esa espinita de haberle podido ganar a Brasil, que finalmente fue campeón. ¿Qué sensaciones ahora en frío tiene el suramericano?
Bueno, que como todos, ¿no? Yo creo que el grupo de jugadores, nosotros como cuerpo técnico y el país en general, siempre uno quiere mucho más. Y después de haber competido como competimos con Uruguay, que no fue un mal partido, después reponernos y ir a competir de igual a igual como lo hicimos en Cali, con Brasil, con Argentina, darnos cuenta que el equipo que sale campeón es Brasil, eso habla bien por ellos, porque es un equipo que indudablemente tiene jugadores que se destacan y con muy buen suceso en sus ligas, con buena competencia. Nosotros competimos de igual a igual y también soñábamos con ese título porque creíamos que teníamos cómo hacerlo y éramos merecedores por lo que habíamos mostrado dentro del terreno de juego en los partidos con ellos. Infortunadamente no se da, pero bueno, también es una motivación más porque hoy ya lo visualizan como siempre ha sido, ¿no? La selección brasilera, uno de los firmes aspirantes a ser campeones del mundo en la categoría, entonces eso también habla bien y por ende habla bien del trabajo que se hace en Colombia. Sí, o sea, profe, una ultimita, flaco de mí. Esa medida del sub-20 que se había implementado y que luego desapareció, su visión, su pensamiento, profe, ¿sería bueno implementarla de nuevo? ¿O usted que hace seguimiento permanente, que es la cabeza visible de esa categoría, considera que eso está bien, que con lo que se tiene hoy en día está suficiente? ¿O que sería bueno que llegaran con mayor kilometraje a las participaciones internacionales? Qué pena, es que habían dos conversaciones y no logré descifrar la pregunta. No, le preguntaba era sobre el tema de la figura del sub-20, de volver a esa figura del sub-20 a trabajarla en el fútbol colombiano para que tengan mayor kilometraje los jugadores al momento de las participaciones internacionales en esa categoría. Creo que por un momento ha sido bueno también el generar esa responsabilidad a nuestros deportistas de que se ganen las cosas por condición, ¿sí? A través de su rendimiento. Eso ha sido bueno porque hoy muchos de los que hoy estuvieron en esta selección se ganaron un lugar en sus clubes compitiendo y mostrando que realmente tienen capacidad. Pero si es de volver a retomar una norma que en su momento fue importante para el fútbol colombiano, para el desarrollo del fútbol colombiano, las personas que trabajan en ello se tomarán el tiempo para analizar, evaluar si realmente vale la pena o no vale la pena, o podemos nuevamente retomar ese camino, porque muchos países vecinos lo hacen, ¿no? Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay tienen ese tipo de competición donde, si no estoy mal, lo hacen por minutos que deben cumplir los deportistas. Entonces, les ha permitido hoy llegar a progresar mucho. Miren lo de Ecuador, miren lo de Uruguay, lo de Paraguay, que son chicos que tienen un buen rodaje en los dos torneos que ellos también tienen. Profesor Cárdenas, un abrazo y felicitaciones nuevamente por esta clasificación al Campeonato Mundial y muchas gracias, muy amable. Bueno, nuevamente agradecerle a ustedes por esta invitación, pedirle excusas porque no había podido atender en otro momento, pero como siempre dispuesto en la medida en que se pueda y coordinemos a través del jefe de prensa desde la federación, siempre dispuestos a atender y comunicar a través de este medio que es muy confiable. Un fuerte abrazo y una feliz tarde para todos. Gracias a usted. 12:13 minutos.